Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos en octubre de 2020, en plena pandemia. Estoy en el templo de la Iglesia Bautista de Ebenezer y hoy estamos recordando que tenemos 35 años de existencia como iglesia. Parece sencillo decirlo, pero en esta época tan complicada debemos de mirar hacia atrás y recordar todas las cosas importantes que han ocurrido en este tiempo. Le damos gracias a Dios porque tenemos 35 años, pero esto no empezó de la noche a la mañana. Toda iglesia tiene un origen, tiene una historia y hoy queremos compartirla. ¿Quieren verlo con nosotros? Vamos, hermanos. Dios les bendiga.
de expresar lo que Dios por mí ha hecho. Que sin merecer dio su sangre carmesí. Y las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que quiero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Aunque nos suene extraño, en realidad nuestra historia empieza muchísimo, muy atrás. Tenemos que ir a la Biblia y ver lo que dice Mateo 28, 18, 19 y 20. Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos algo importante. Mateo 28, 18, 19 y 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En realidad, ahí empieza la historia de nuestra congregación, con el mandato del Señor Jesús de llevar el Evangelio a los lugares más recónditos del mundo. Quizás usted está acostumbrado a que la Vicente Guerrero no es el lugar más extraño, pero en realidad, si nosotros lo pensamos, estamos a miles y miles de kilómetros de aquella ciudad en Jerusalén donde comenzó el Evangelio. Y el que haya llegado el Evangelio a esta unidad Vicente Guerrero es parte del cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Habría pensado usted tal vez alguna vez en esto? Esto es así. Esta es una iglesia cristiana bautista. ¿Qué queremos decir con eso? Por ahí debemos empezar. En el siglo XVII, cuando a alguien le decían bautista, pues era un insulto. Era un insulto porque se relacionaba con el movimiento anabautista del siglo XVI, que fue muy perseguido. Fue incluso perseguido no solo por la Iglesia Católica Romana, sino también por los protestantes. De tal manera que cuando a alguien le decían bautista, pues era un insulto, y entonces los bautistas preferían que les llamaran creyentes bautizados, discípulos de Cristo o hermanos cristianos. Con el paso del tiempo se fue aceptado ya este nombre por los bautistas y lo recibieron con gozo, así como nosotros deberíamos de reconocerlo con gozo. Pero ser bautista no solamente se reduce a estar en contra del bautismo infantil, sino es algo mucho más amplio y tiene que ver con los principios neotestamentarios que han sido seguidos por muchas denominaciones, por la mayoría de las denominaciones cristianas, aunque hoy en día algunas los han abandonado, lamentablemente, pero las iglesias bautistas han permanecido y perseveran en esta fidelidad a los principios neotestamentarios. De tal manera que vamos a reducir esto, porque el tiempo es muy corto, a 7 principios fundamentales bautistas. No es que los bautistas los hayan inventado, sino que los tomaron de las Sagradas Escrituras. Tenemos primero el principio cristológico. El principio cristológico significa el señorío de Cristo. Esto es muy importante porque no solamente hay que reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y esto significa que todas nuestras acciones cotidianas de la iglesia, personales, familiares, de todo tipo, deben estar centradas en Cristo Jesús nuestro Señor. El segundo principio es el principio bíblico. El principio bíblico significa que la autoridad fundamental es el de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y que el autor de estas Escrituras es Dios precisamente. Es algo en lo que los bautistas se han distinguido. Tenemos también el tercer principio, que es el principio eclesiástico. El principio eclesiástico implica una membresía regenerada, es decir, que los bautistas no pueden andar sueltos ahí por todos lados. Si bien es cierto que está la Iglesia Universal, también se debe reconocer la importancia, sobre todo, de la iglesia local. Entonces, un bautista debe ser miembro de una iglesia local bautista, de acuerdo a los requisitos que exige la iglesia, que es generalmente ser bautizado por inmersión. Tenemos también el principio sociológico, un orden democrático. Las iglesias bautistas no son de jerarquía verticalizada, en el que dicen uno manda sobre todos. No, ni siquiera el pastor manda sobre todos. Y bueno, ustedes recordarán cuando tenemos las sesiones de negocios, que son muy apasionadas, pero las decisiones se toman democráticamente. Ni siquiera el pastor es el que puede determinar qué es lo que se va a decidir. Tenemos también el principio espiritual. El principio espiritual
significa la libertad religiosa. Y esto es algo muy importante. Los bautistas desde sus inicios siempre han pugnado por la libertad religiosa, en contra de lo que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha implicado de que solamente lo que ellos dicen es lo que realmente es. Su interpretación es lo único que vale y lo demás no importa. En cambio, los bautistas, a pesar de la persecución, han insistido en la libertad religiosa. El sexto principio es el principio político, un principio muy importante que es el de la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, no puede ser que los evangélicos tomen el poder y entonces instauren un reino evangélico. Eso no lo mandata la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bautistas desde el inicio han pugnado siempre por la separación, la clara distinción entre la Iglesia y el Estado. Y tenemos el séptimo principio, que es el principio evangelístico, también un principio muy importante, y que tiene que ver con el evangelio personal y la empresa misionera de las iglesias bautistas. Hay diversas opiniones acerca de la historia de los bautistas, y hay un autor que hizo un estudio muy amplio y documentado sobre la historia de los bautistas, es Justo Anderson, y él propone que hay tres principales teorías acerca de la historia de los bautistas. La primera teoría es el de la relación antipaido-bautista que distintos historiadores bautistas proponen. Esta teoría surge en el siglo XVIII y los historiadores dicen, bueno, no pretenden establecer una sucesión histórica, sino más bien dicen que hay un parentesco espiritual entre los distintos grupos antipaido-bautistas, es decir, que están en contra del bautismo infantil y los bautistas modernos. De tal manera que dicen que los anabautistas, que el movimiento anabautista de los alemanes, suizos y holandeses son muy cercanos al bautista moderno, y que incluso el movimiento anabautista del siglo XVI es un modo de transición hacia el bautista moderno. La segunda teoría, que es la teoría de la sucesión apostólica, esta teoría surge en el siglo XIX, y los historiadores que proponen esta teoría dicen que la historia de los bautistas se remonta a los tiempos apostólicos y establecen distintas fechas. Dicen que desde Juan el Bautista, o desde el ministerio de Jesucristo, o desde el día de Pentecostés, viene el origen de los bautistas. Ciertamente, las iglesias bautistas deben basarse en doctrina y práctica apostólica, pero esta no depende de ninguna manera de una sucesión histórica apostólica. La tercera teoría es la teoría de la restitución separatista. Esta teoría surge en el siglo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y los historiadores bautistas que sostienen esta teoría dicen que la denominación bautista surge en el siglo XVII en Inglaterra, y que es parte del movimiento separatista que había surgido con los puritanos ahí por ahí más o menos del año 1600 y tantos, 30 y tantos, que ellos, hay un debate muy fuerte acerca del bautismo infantil, sobre si era bíblico o no era bíblico el bautismo infantil. Entonces hay un grupo que se separa y llega a la conclusión de que no es bíblico el bautismo infantil, y entonces en el año 1641 restauran el bautismo neotestamentario, es decir, por inversión,
como tal cual lo realizamos en nuestras iglesias bautistas. Como ustedes pueden ver, estas 3 teorías por separado están incompletas, pero si las combinamos podemos encontrar una perspectiva más amplia de la historia de los bautistas. De tal manera que podemos concluir que lo fundamental son los principios apostólicos, y también podemos decir, en resumen, que la denominación bautista surge en el siglo XVII, pero que el pueblo bautista ha existido desde los mismos comienzos del cristianismo. La obra bautista en México tiene sus antecedentes en la época colonial. El primer cristiano evangélico expulsado de este país fue un moravo llamado Andrés Moral en el año 1536. Muchos protestantes fueron desterrados del país a lo largo de esos siglos. Otros tantos fueron torturados, encarcelados o muertos por la Inquisición en la Nueva España. Ya en la época independiente, en abril de 1827, arriba al puerto de Veracruz un hombre enviado por la Sociedad Bíblica Británica. Su nombre, Diego Thompson. Este bautista de origen escocés llega con un cargamento de distintos materiales bíblicos totalmente en español que pone sobre 20 mulas, visitando diferentes localidades del centro del país, incluyendo la Ciudad de México, sitios donde reparte un total de 3.200 Biblias, 4.200 Nuevos Testamentos, 1.000 porciones del Antiguo Testamento y 3.000 porciones del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica prohíbe la distribución de esos materiales y tiene que retirarse del país en 1830. Sin embargo, regresa en 1842 con una traducción católica que logra se incluya como libro de texto en las escuelas públicas de la Ciudad de México y Mérida. Aunque es expulsado del país en 1843, deja atrás de sí el conocimiento de la Biblia en muchos hogares. Poco después llega al norte del país un misionero bautista de origen irlandés llamado Santiago Hickey, quien predica en el noreste de nuestra nación, beneficiado por la libertad que generaban las leyes de reforma de 1857. En la misma época llega a México un molinero inglés de nombre Tomás Westrup, quien se instala en la ciudad de Monterrey. Él comparte el evangelio con sus vecinos Arcadio y José María Uranga, quienes junto con la esposa de Westrup y el misionero Santiago Hickey forman la primera iglesia bautista de Monterrey, Nuevo León, el 30 de enero de 1864, siendo esta la primera iglesia bautista y evangélica en nuestro país. A partir de ese momento comenzaron a formarse iglesias bautistas en todo el país, incluyendo la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Esta dio inicio como tal el 14 de marzo de 1884. Bueno, ya hemos aprendido algo de nuestros antecedentes, pero debo recordar algo. Un día, una mujer se acercó a la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, para pedir ayuda. Ella había contactado a sus vecinos y les había dicho acerca de lo que Cristo Jesús había hecho en su vida. Ella quería que le hablaran de Cristo y que les enseñaran más acerca de lo que el Señor quería. Es decir, ella fue y buscó hacer discípulos en un lugar muy lejano a donde ella lo había aprendido. Aquí, en la unidad de Vicente Guerrero. Un buen día, Rosita Meraz, teniendo 8 hijos, tenía necesidad de buscar a Dios y fue a Mina. Y en Mina hubo un tiempo en el que había
una invitación iba a haber una fiesta de niños, reunión, que ella se vino muy contenta, buscó un grupo grande de pequeños, entre ellos iba el mío, Javier, y fueron a esa fiesta. Para ella, para Rosita y para nosotros, pues todo fue una bonita experiencia que nunca habíamos vivido, porque en esa experiencia resultó que ellos iban felices pensando en que era una fiesta como la conocemos, no sé, piñatas, pastel, pero la fiesta fue más hermosa y ellos vinieron contentos, regresaron, tuvieron convivios, regresaron con un regalo que trajo mi hijo. Fue un regalo que Dios ya tenía preparado porque fue un libro firmado por todos los pastores de la iglesia de Mina y Héroes. Y entonces fue maravilloso porque ahora sí que junto con esa misma invitación, ese día también regresó Rosita Meraz para abrir su casa. Y ella decía qué debía hacer. Ahí le aconsejaron o le orientaron que así como había conseguido tantos niños y iban con tanta felicidad, ahora era compartirles a sus padres, a los amigos, a los vecinos y juntar un grupo para abrir casa y poder hacer un culto para honra y gloria a nuestro Dios cada semana por los días martes. Bueno, pues quiero contarles a ustedes cómo empecé a conocer de la palabra de Dios. Yo lo conocí a través de mi hermana Rosita Meraz, porque ella me visitaba en el lugar donde yo trabajaba, que era aquí en Santa Cruz. Ella fue varias veces a invitarme, a decirme que fuera yo. En ese tiempo todos se juntaban en su casa, era una célula donde teníamos que ir. Y el Señor tocó mi corazón, porque sé que ella sembró la semilla en mi corazón. Y yo tenía la gran necesidad de saber de Él. Yo inicié en la misión con la hermana Rosita Meraz. De hecho fue un poco antes porque ella prácticamente fue mi mamá en el tiempo que conocí a Dios. Y pues me invitaba, cuando yo era adolescente, iba en la secundaria, me invitaba a ir a Mina y Héroes, primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Y Rosita Meraz decía que vino conmigo y me decía que ella sola pues no iba a poder, porque su esposo pues tampoco conocía todavía a Cristo, ni nadie estábamos, todos estábamos en ese tiempo por un igual, porque yo no conocía tampoco, había oído, pero no le conocía a mi Dios. Y ese día acepté y estuvimos juntas, viendo las cosas que iban a ser necesarias para poder, ahora sí que decir la contestación sí o no. Y fue bueno porque realmente ese día fue maravilloso. Dijimos sí. Y al decir sí, pues ahora sí que hubo alegría en los corazones también de los hermanos que nos hicieron la invitación. Vinieron a prepararnos, nos hablaron primero a nosotros de cómo íbamos a trabajar, cómo se iban a hacer las cosas y nos dieron el mensaje de salvación. Entre ellos fue el día que yo recibí a Cristo, porque teníamos que estar preparadas para poder invitar y predicar si era necesario, aunque nos aterraba el no saber hacerlo. Y ellos nos dijeron así de fácil: ustedes junten a toda la gente, todo el grupo, todos los niños, los adultos, ahora sí que, y nosotros vamos a apoyarles en todo lo espiritual hasta que ustedes
estén ya preparados para llegar a un paso mayor o más grande. Que ella no medía si era la persona grande, mediana o chica, siempre hacía la invitación a toda esa gente para que conociéramos al Señor. Y pues el grupo de adolescentes y de jóvenes que vivíamos ahí en la primera calle de Francisco Rivera, la hermana Rosita Ramírez vive en el 19, yo vivía en el 20, y la hermana Rosita Melaza en el 21. Y ahí inició todo. Ahí quiso Dios que se iniciara el principio de que este grupo de adolescentes y jóvenes pues aprendiéramos y conociéramos a Jehová Dios. Pues de primera instancia yo lo conocí por medio de mi madre, cuando fueron los inicios de la iglesia la iglesia de Benecer, cuando eran misión. Pues yo desde ahí lo empecé a conocer. Muy renuente fui porque yo platiqué con el hermano Otto, que venía a exhortarnos aquí a la misión, que era aquí donde era la casa de la hermana Rosita y en la casa de la hermana Rosy. Comenzaron, la hermana Martita era la responsable de nuestra misión. Martita se encargó de traer varios matrimonios a jóvenes, maestros, a ir estuvo con nosotros el hermano Otto Bermúdez, Amparito, Jesús Madrigal, la hermana, Carito, y todos empezaron a trabajar con nosotros. Los pequeños en una casa o en un cuarto de la misma casa, los jóvenes en otro lado, y así fue como se extendió el Evangelio. ¿Cómo trabajábamos? Guiados por ellos. El hermano Jesús Olivas traía acordeón, lo esperábamos en la esquina de la 47, y desde ahí era repartir folletos, él tocando el acordeón, invitando. De verdad que se convirtió, decían ahora sí que los hermanos, que así como había habido fiesta en el cielo por tanto niño, después había fiesta cada martes porque Dios estaba presente. Y se empezó a crecer la congregación. Trabajábamos con películas. Aquí en mi casa, en mi pared se ponían telones, se pasaban películas, sentábamos, se llenaba el estacionamiento de niños, de adultos, con sillas, con bancos, con tapetes. Pues se fue impartiendo en las demás casas, en mi casa, en la de la hermana Rosita Ramírez, en la casa de la familia Esquivel. Todo lo que está aquí donde está el templo de Benecer y todo lo que está ahí eran camellones, eran campos de fútbol, toda esa área, y con el tiempo pues fueron haciendo las escuelas, el cine, lo de la alberca olímpica, el bachilleres, la clínica 47, y ahora pues Dios puso todos estos lugares para que nosotros como iglesia salgamos a compartir a toda la gente que está a nuestro alrededor. Pues yo llegué aquí a esta unidad a la edad de 15 años. Cuando llegamos a esta unidad pues estaba en sus inicios, estaba apenas poblándose esta unidad, no había la gente que vive el día de hoy. Todo estaba muy escueto, había un solo transporte, no había tantas avenidas como existen hoy, todos eran campos de fútbol. Fuimos creciendo, trabajamos en los dos hogares un tiempo. Después la hermana Angelita también se anexó así que al grupo, porque ella ya estuvo en una parte un poco después. Primero fue Ceci, fue Cire,
conocí a grandes hermanas y mujeres, o mujeres más bien, porque ya hermanas fuimos hasta que ya estuvimos en la misión, conocimos de Cristo, fuimos bautizadas. Pero ya éramos demasiados y no podíamos ya estar todos ahí en su casa de la hermanita. Entonces los hermanos decidieron buscar un lugar, una casa, un cuarto, no sé, donde pudiéramos continuar con nuestra enseñanza en el Señor. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que los hermanos se movieron y lograron que el gobierno nos diera este terreno. Entonces, cuando supimos de eso, pues nuestro gozo fue muy grande y se nos invitó a que acudiéramos a limpiar el terreno para que ahí se construyera la casa de Dios. Y así lo hicimos. Todos los hermanos trabajamos felices, contentos, llenos de gozo, unos haciendo una cosa, otros otra, y todos éramos muy felices en esos días, cuando fue la construcción de la iglesia, que fue formada con láminas de cartón, con el gran esfuerzo de los hermanos varones que hacían los trabajos pesados. Nosotras las mujeres, los niños, ayudábamos en todo lo que podíamos. Muchas hermanitas nos ayudaban a llevarnos un poco de agua cuando nos tocaba un poco de descanso, algunas un poco de comida, lo que ellas podían nos llevábamos, pero todos éramos muy felices. Lo hacíamos con tanto amor, con tanto gozo, porque sabíamos que de ahí se iba a empezar a construir la casa de nuestro Dios. Pues fue mi madre la que por primera vez fue invitada por las hermanas Rosita Meraz y la hermana Rosy a la misión que tenían aquí. Ella estuvo varios años con ellas hasta que se inició la construcción del templo, en donde ahí posteriormente mi hermana y mi madre, mi hermana Raquel, fue de las que participaron en la construcción. Empezaron a hacer el templo, que era de láminas de cartón. Hay una foto que tiene el hermano Irán en su oficina, donde se ve cómo era la capilla, muy sencilla, muy humilde. Pero déjenme decirles, hermanos, que ese principio, el poder limpiar este terreno, la verdad fue hermoso, porque fue de un grupo de hermanos entregados, dispuestos, con amor, con respeto. Y me acuerdo mucho que Angelita Vázquez Moreno, que era mi mamá, tomó su carretilla y empezó a levantar pocas piedras para empezar a limpiar este terreno. Ahí estuvimos 8 meses todavía como misión, mientras era una casita de cartón, mientras se construía. Y ya de ahí nos llevó así que la etapa de la preparación para formar la iglesia, en lo cual pues le doy gracias a Dios, porque en esa etapa fue lo más maravilloso. Fue la etapa del primer amor, no nomás para mí, para todas mis hermanas, porque la mayoría éramos mujeres. No nos querían, hermano. Nos apedrearon varias veces y nos gritaban que nos fuéramos, que no nos querían. Y nosotros pues allí aguantando las pedradas, cuidándonos, ¿no?, de que no nos fueran a golpear. En una ocasión se metieron a robar, pero pues no había nada de valor, solamente nuestros papeles, los papeles del pastor, lo que teníamos nada más. Pero sí, muchas veces nos apedrearon, no nos querían. Recuerdo cómo nos apedreaban, rompían las láminas de cartón, y ahí veníamos corriendo para ver qué pasaba. Pero resultaba que ya se habían llevado algunas cosas, no había muchas, ¿verdad? Pero lo poquito que había se lo llevaban, y las láminas rotas. Pero después, con la bendición del Señor, hermanos,
vino otro grupo de hermanos que se dedicaban a ayudar a las misiones. Y me da mucho gusto que Dios tuviera en los planes a Ebenezer, tuviera en su corazón y en su mente de Dios este hermoso lugar que la verdad es muy privilegiado, es muy, mucha gente quisiera haberlo tenido porque pues representa mucho, pero gracias a Dios el gobierno nos donó y hay documentación donde avala esta donación del gobierno para la iglesia de Ebenezer. Y me acuerdo una vez cuando ya se construyó esto de lámina y así como estoy sentado de mi lado izquierdo, estaban los salones, pero eran unos salones sumamente sencillos, unos salones que cuando llovía pues se mojaba todo. Y que poco a poco, a través de los años, fue haciéndose un poco más formal, más grande. Se hizo la segunda parte de la iglesia, que se construyó rápido y que empezó todo a cambiar. Mejoras para todos, bancas, luz, todo, baños donde pudiéramos ir, en fin, tantas cosas hermosas que pasaron. Yo estoy en la iglesia desde que la iglesia tenía mes y medio de estar constituida como iglesia de Ebenezer. Mi mamá, la hermana Rosy Ramírez, es una de las pioneras de esta iglesia, de las hermanas que se reunían desde que la iglesia era misión. Y ella me platica que estaba embarazada y estaba haciendo los trabajos de la construcción del actual templo cuando yo estaba ya en su vientre. Entonces pues la realidad es que prácticamente nací junto con la iglesia de Ebenezer y he pasado estos 35 años de mi vida en la iglesia. Empezó el pastor Alfredo Bolaños, después siguió Jesús Madrigal, a continuación vino Salatiel Morales, luego llegó Ramonés, después continuó Pedro Cordero, después Andrés Mauro y hoy en la actualidad Irán Jiménez. Pues me acuerdo del primer hermano que se hizo cargo de la iglesia, que fue el hermano Madrigal. Él junto con su esposa, su cuñado, su cuñada y sus pequeños pues nos ministraban aquí en la iglesia y fueron hermanos de mucha bendición porque se interesaban mucho en la iglesia de Ebenezer y también pues traían muchos recursos, muchos hermanos que conocían de la palabra de Dios y que en el tiempo que ellos estuvieron pues también organizaban a los hermanos maestros para que nos dieran clases, para que hubiera una buena administración y era hermoso que el hermano Madrigal, aparte de que predicaba, pues económicamente también aportaba y sobre todo que también nos enseñó a convivir y cada vez que teníamos un evento pues era de mucha bendición porque venía mucha gente venía, mucha gente se quedaba y pues el proceso de la estancia del hermano Madrigal fue de bendición para Ebenezer y para muchos de las personas, de los jóvenes, de los hermanos adultos y de los matrimonios que aquí había en la iglesia y que pues respetaban y querían mucho al hermano Madrigal. Sus primeros pastores fueron el hermano Jesús Madrigal y Alfredo Bolaños. En este tiempo, el evangelismo fuerte lo realizaban la hermana Rosita Meraz, Rosita Ramírez, Angelita Carranza y el hermano Jesús Olivas Loaiza. Y como no me acuerdo mucho del hermano Madrigal, parece que era abogado. También él era un pastor hermoso, de veras. Yo cuando
veía sus predicaciones, veía yo en su rostro todo lo que él sentía en su corazón. Lo expresaba mucho, porque él lo hacía con todo corazón, de veras, un gran pastor, el hermano Madrigal. Nada más que se tuvo que ir a otro lugar y parece que lo mandaron a Morelia y pues ya se fue el hermano Madrigal, lo extrañamos mucho porque también fue un gran pastor. Trabajábamos de esta manera. Los hermanos nos enseñaron que teníamos que salir a invitar a todos los amigos, vecinos, niños, y empezó así el hermano Jesús Olivas, era uno de los varones que traía acordeón y que hacía, pues ahora sí que diríamos, salía por las calles invitando, dando folletos. Después de sus hermanos, el hermano Salatiel vino a ser pastor de esta iglesia. La iglesia contaba con un buen proyector de películas y el hermano Salatiel Morales supo darle buen uso y se proyectaban películas en paredes, en edificios, en cualquier pared que se podía, se proyectaban las películas. También dentro de la iglesia se proyectaron muchas, todas siempre con un mensaje evangelístico. También tuvimos visitas de hermanos estadounidenses que vinieron a trabajar en esta actividad. La convivencia también era buena porque sus hijos, como eran jóvenes, pues prácticamente tenían nuestra misma edad y fue también un proceso también del hermano Salatiel. Aprendimos también algunas cosas. Sus hijos tocaban los instrumentos, cantaban, dirigían. El hermano Salatiel tocaba el acordeón y la guitarra. Y él nos dirigía también cuando no estaban sus hijos. También él entonaba muy bien, todo iba muy bien. Predicaba regular también, tocaba el corazón de las personas. A Dios completamente, él y su familia, su esposa y sus hijos que él tenía. No recuerdo cuántos eran sus hijos, pero eran varios hijos. Su hijo mayor creo que también se llamaba Salatiel, porque en un tiempo yo los estuve recibiendo en mi casa y ayudándolos. Eso recuerdo del hermano Salatiel. Con el hermano Sergio Ramonés, también pastor de la iglesia, visitábamos iglesias de Jalpa y algunos lugares de ese mismo lugar. Pues él invitaba y trataba de prepararnos para evangelizar, para abrir visiones. Inclusive él tenía ese propósito de que se abrieran puertas por donde quiera, que las pequeñas, o sea, los hogares se convirtieran en células y fuéramos creciendo. Solamente que, pues él creo que estudió para sacerdote, ¿sí? Entonces su doctrina era un poco fuera de. Después vino el hermano Pedro Cordero, donde también con plan evangelístico se visitó la ciudad de Toluca y Puebla, también con obras teatrales en evangelismo. También se recibió a hermanos de Estados Unidos para este mismo trabajo. Oh, el hermano Pedro Cordero. Él fue una persona que me atendió mucho. Él casi siempre estaba yendo a mi casa a visitarme y a hablarme de la palabra, que me entregara yo más a Dios. Y pues yo lo quise mucho a ese pastor, mucho, porque yo lo veía y pensaba que era mi hijo y lo quería yo mucho, porque él fue muy atento conmigo, su esposa Mari, también una linda persona, y pues durante el tiempo que él estuvo aquí, tuvimos muy buena relación. Dios sabe, todo ese tiempo que pasó fuimos muy unánimes. Le doy gracias a Dios por ese pastor también. Del hermano Pedro, ¿qué puedo decir?
El hermano Pedro fue una pieza muy importante para mi vida y también como pastor fue muy importante. Como les comentaba, fue con él en mi adolescencia. Él era el que siempre me llevaba a la iglesia. Él era el que venía a la casa porque tenía muy buena relación con mis padres y con mis hermanos. Y me llevaba cuando él tenía que ir al seminario todavía en aquellos años. Me llevaba con él, hacía el viaje con él hasta Lomas Verdes, yo siendo todavía pues en cierta forma un niño, ¿no? Y ya después empecé en la etapa de la adolescencia quizá a descarriarme un poquito, y él siempre era el pastor que llegaba y me daba el jalón de orejas y me hacía volver al camino de Dios, y siempre fue muy importante para mí. Tengo muchas memorias de hecho con él. Él siempre fue muy divertido, nos ponía a jugar fútbol y son muchos recuerdos de verdad. Sí, y él pues era muy líder, se me revelaba un líder nato, sí, porque donde quiera que llegaba lo jalaban, sí, tenía ese ángel de liderear, sí. Y yo siempre me jalaba, decía, vamos Erasmo, me hablaba y, ¿sabe qué, hermano? Voy a ir a tal parte y quiero que vaya conmigo. Ya nos íbamos, vamos. Cuando llegamos, el hermano Pedro Cordero era el que estaba aquí, fue el que pues nos empezó a hablar a los dos, nos encargó con un hermano que se llama Gerardo. Él nos discipuló y después nos bautizó. El proceso que tuvo el hermano Pedro Cordero aquí fue bueno. Reconozco que tenía muchas virtudes, mucho valor, se entregaba, y pues como era joven pues también era muy entusiasta en el evangelio, en la predicación, en la música, porque le gustaba mucho cantar, tocar instrumentos, y fue de mucha bendición tanto él como su esposa, que también apoyaba a las hermanas jóvenes que ella ministraba, y pues cada uno pues tenía su grupo. La hermana pues el grupo femenil y el hermano pues un grupo de varonil, y pues era hermoso también porque no nomás se concretaba lo que era la iglesia, y como le gustaba mucho el fútbol, pues también varios de los jóvenes y adolescentes pues jugaban fútbol y cascarita y con otras iglesias, y teníamos relación con otras iglesias, y también eso es importante, porque conocernos como familia y como hijos de Dios, pues, y participar con otras iglesias es agradable. Después llegó el hermano Mauro, pues también con él fue de mucha experiencia. Comenzamos a trabajar en ministerios, por ejemplo. Mi primer ministerio fue el ministerio de adoración junto con la hermana Alma Lidia o Betty Basaldo. La verdad no me acuerdo con quién fue primero, pero con las dos trabajé en el mismo ministerio. Después compañerismo, y pues el hermano Mauro nos fue ayudando a trabajar, a mejorar. Después con el hermano Mauro se hacían cultos evangelísticos en el aniversario, siempre cultos evangelísticos. Se siguió trabajando en los hogares donde se hicieron misiones. Se hicieron misiones en la casa de la hermana Betty Rodríguez de Basaldúa, la casa de Eliud, la casa de la hermana Elvia Rucha, la hermana Teres Rojas. Siempre hubo hermanos que trabajaron en este ministerio, que iban a dar el mensaje, como el hermano Antonio Espinosa, el hermano Erasmo, el mismo pastor de la iglesia. Los hermanos que eran dueños de las casas, o donde estaban las misiones, el día que les tocaba su culto, iban de casa en casa invitando a los vecinos para asistir a la reunión, animándolos para que asistieran. Durante el periodo del hermano Mauro se hizo un grupo de hermanos para evangelizar. Este estuvo conformado por la hermana Celia Rodríguez,
Marcia Castrejón, Lourdes Simón, Erasmo Echeverría, Beatriz Rodríguez, hermana Marlene Báez, Lourdes Morales, Jesús Rojas y Areli Hernández. Mi mayor recuerdo con el hermano Mauro Vázquez, pues es que él fue quien me bautizó y creo que fue muy importante en esa etapa, porque él realmente fue quien habló conmigo, quien me habló de la importancia de tomar este paso y quien también realizó la ceremonia de bautizo. Entonces es por eso que tengo ese recuerdo del hermano. También pues otro de los hermanos que conocí fue el hermano Andrés Mauro Vázquez, que también aprendí mucho de él, y junto con su esposa, sus pequeñas, en ese tiempo estaban pequeñas, pues también aprendimos mucho de ellos y los valoramos y los queremos mucho. Son prácticamente ya 35 años, hermanos, y pues muchos pastores Dios ha permitido que desfilen por este lugar. Del hermano Mauro, el recuerdo pues que puedo platicarles es que él fue el que me bautizó cuando yo tenía 12 años. Decidí también bautizarme y él fue el hermano que habló conmigo, me dijo la importancia que era el bautismo después de que nosotros pues recibimos al Señor Jesucristo, y decidí tomar pues esa segunda decisión en mi vida para seguir en el camino del Señor y poder servir en la iglesia de Benecer. Y de nuestro actual pastor, el hermano Irán, pues para mí ha sido él importante en mi vida porque ha sido un ejemplo de servicio a la iglesia, de servicio a Dios. Aprendo mucho de él, del amor que tiene pues hacia la congregación, del amor que tiene a Dios por compartir el evangelio a todos. Y ahora actualmente pues siendo nuestro pastor me da mucho gusto el poder compartir con él el servicio a nuestro Señor Jesucristo en Benecer. Hace 4 años se integró al trabajo la hermana Elizabeth Esteban Leal, hermana misionera, con mucho ánimo en el trabajo evangelístico, y ella también nos acompañaba a llevar trabajo evangelístico en las supermanzanas de la Vicente Guerrero, tocando casa por casa y calle por calle. Hacíamos caminatas de oración en las diferentes supermanzanas y repartíamos folletos. Ese mismo trabajo se llevó a cabo en Santa Cruz Mellehualco, tocando casa por casa y calle por calle, de las diferentes calles de esta colonia. Aquí también se agregó para este trabajo el hermano Ricardo León y su hijo Yael, también con los hermanos Antonio Espinosa, el hermano Erasmo Echeverría y desde luego nuestra misionera hermana Elizabeth Leal. Con el hermano Irán se ha trabajado en unión con el sector y hermanos misioneros de Estados Unidos, coordinados por el hermano Ricky, y desde luego con nuestra hermana misionera Elizabeth Esteban Leal. Se han organizado obras de teatro en las que se han proyectado en las diversas colonias donde se encuentran las iglesias del sector. Se ha ido a compartir el evangelio a las calles, mercados, explanadas, diferentes hogares, en compañía de estos hermanos. Se nos dieron cursos de evangelismo en donde varios hermanos asistimos con el único propósito de difundir las buenas nuevas de salvación. Está trabajando la hermana Julieta, la hermana Irma, la hermana Celeste, Manuel, Andrea, el hermanito Isaías, no recuerdo su nombre, hijo de la hermana Lisberto, Denis Amara, Elizabeth, Obed,
son los que han estado trabajando con nosotros en la jornada de salud. El templo es el lugar en el que ahora estoy. No es cualquier cosa para nosotros como cristianos. Es en el templo el lugar donde nosotros nos desarrollamos como cristianos en muchos aspectos. Es aquí donde venimos a aprender acerca de la palabra del Señor cada domingo. Venimos a la escuela dominical, aprendemos de nuestros maestros, escuchamos el mensaje del pastor en el momento del culto, cantamos a nuestro Señor, alabamos a Él a través de nuestras oraciones y de la lectura bíblica. Nos desarrollamos en muchos sentidos con relación al templo, pero no debemos olvidar que también el templo es parte de nuestra vida y parte de nuestra comunidad. Aquí, nosotros como cristianos, socializamos, tenemos amigos, nos desarrollamos también en ámbitos humanos, aprendemos música, cantamos y muchas de nuestras experiencias especiales las pasamos aquí. Algunos se han casado en este templo, otros más se bautizaron aquí, entregaron su vida al Señor. Algunos fueron presentados como niños aún en este templo. Llevaron a cabo sus 15 años, han celebrado sus cumpleaños, han hecho tantas cosas en este lugar que deja grandes recuerdos. Muchos niños han simplemente jugado fútbol aquí en el jardín y muchos de nosotros como adultos hemos tenido tiempos de gran amistad con muchos de nuestros hermanos en este lugar. Sin duda, el templo es algo muy importante para nosotros, no es solamente en un sentido netamente religioso. La iglesia es más que religión. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se mantiene unido en todos los sentidos. Y es aquí donde nosotros queremos pensar con respecto al templo. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia. Y la iglesia tiene comunión en este sitio. Claro que lo podemos tener en cualquier otro lugar. Hoy en medio de la pandemia, como ustedes pueden ver, tenemos solamente unas cuantas sillas esperando ese día en que podamos abrir y podamos reunirnos nuevamente. Pero no siempre ha sido así. Este templo muchas veces ha estado lleno y han escuchado de la palabra del Señor muchas personas. La finalidad de tener un lugar especial, diseñado solo para alabar a nuestro Señor, eso es un templo. Aunque en realidad nosotros tenemos muy claro que nuestro templo es nuestro propio cuerpo, nuestro corazón. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pues hermanos, yo llegué aquí en el año 1999 y pues ha sido muy hermoso que yo haya llegado aquí. Me integré en marzo de este año de 1999 y pues bueno, en octubre me bauticé y pues de ahí enseguida me integré al trabajo educativo. Nos invitaron a dar clases, de ir de aquí a otra iglesia a dar clases y pues acudimos. Posteriormente me integré al trabajo de Protemplo y pues he visto cómo se construyeron los salones, la cocina y pues de ahí ha sido un trabajo continuo de muchos hermanos. Pues es un gozo de veras enorme el poder ver cómo la casa del Señor se ha ido transformando hasta como lo vemos en este momento. Y pues hermanos, yo les invito también que pues unan toda su fuerza, todo su amor para seguir trabajando para la casa del Señor. Pues Ebenezer ha cambiado mucho desde el tiempo en que yo llegué, porque cuando yo llegué a Ebenezer, pues no había bardas, estaba bardeado con un alambrado, era como estaba ahí el lugar. Los salones eran de lámina y con el tiempo pues me ha tocado ver que se bardeó todo el terreno, la construcción que se hizo de los salones, la construcción de la cocina, los baños, y ahorita todo lo que hay es todos los cambios que yo he visto desde que llegué a Ebenezer. La iglesia, pues la iglesia ya es una iglesia bien formada. Yo, aunque no asistí a ella, pero la conocí desde sus inicios, de cómo la estaban formando, cómo la estaban haciendo, y ahora ya es una iglesia, pues ahora sí que cuenta con todo lo necesario
y ha sido pues de grande bendición para el lugar en el que se encuentra por todo el tipo de población alrededor para compartir con ellos. La música siempre ha sido algo importante en la iglesia, sin duda alguna, no solo en la nuestra, sino en cualquier iglesia. Tenemos idea de lo que la música es, porque lo encontramos incluso hasta en Apocalipsis, como el pueblo de Dios seguirá cantando por la eternidad a nuestro Dios. Ebenezer no es la excepción, sin duda alguna. Y ha alabado al Señor a lo largo del tiempo desde el principio. Nosotros podemos saber que al inicio se cantaba quizás con una guitarra de madera, con acordeón. Después llegaron otros instrumentos como la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, los teclados. Y muchos hermanos han colaborado en esta área a lo largo del tiempo. Le agradecemos al Señor por todos ellos, porque han sido de bendición. ¿La sabes, hermano? Quiero escucharte. Más adelante por ahí un hermano nos ayudó donando este piano y sin duda ha sido de mucha bendición a la iglesia porque ha traído también la posibilidad de alabar de una manera más tradicional a la congregación. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida de humano y vida, gloriosa luz en sí, veré al porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Podemos cantar al Señor en un estilo moderno o en un estilo antiguo. No importa cómo, lo fundamental es que no dejemos de alabar al Señor en el sitio donde estemos. Pero no solo eso, ha habido muchas formas o expresiones artísticas que nosotros hemos desarrollado dentro de la iglesia que han servido para alabar al Señor y para compartir el Evangelio a muchas otras personas. Por ejemplo, en el área del teatro, muchos hermanos han trabajado y colaborado a lo largo del tiempo. Lo han hecho dentro del templo, en muchas ocasiones, en obras de teatro, de Navidad, de Año Nuevo. Han trabajado también en obras evangelísticas en la calle,
han llevado la palabra a otras iglesias o incluso se han presentado en teatros. En el caso de la música, han utilizado grupos musicales de manera individual, han cantado dentro y fuera del templo. Hemos tenido coros a lo largo del tiempo también que han celebrado a nuestro Señor dentro de la iglesia, y eso es parte del desarrollo de la congregación a lo largo del tiempo. Y sin duda hay otro tipo de artes que nosotros utilizamos con los niños, sobre todo cuando trabajan en la parte educativa. En fin, la iglesia siempre propicia el desarrollo de todas las personas en muchos ámbitos, pero incluso en el artístico. Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un placer participar en el Ministerio de Adoración por ya casi 10 años. Me ha tocado participar con diferentes músicos de diferentes edades, que nos gusten diferentes géneros musicales, pero todos tenemos un objetivo, que es servir a nuestro Dios. Espero que este ministerio siga por muchos años más, que los hermanos que sigamos y los que sigan en generaciones por venir sigan teniendo ese deseo que es únicamente alabar a nuestro Dios. El siguiente video que veremos es un video que nos hará viajar en el tiempo, veremos muchas caras conocidas, nos hará recordar aquellos tiempos de alabanza con X o Y hermanos que a continuación verán. Estoy seguro que lo disfrutaremos mucho. Por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. a tu amada para siempre preservará. Aunque bramen y se agiten las aguas, La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos. todos buscaron al mundo en la oscuridad. El sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está,
de Cristo, Hijo de Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Puedes salvar. La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá, sobre la roca firme está. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. En realidad, ser pastor de una iglesia durante estos años, desde luego no ha sido fácil. Es una experiencia muy especial el tratar de servir al Señor de la mejor forma. Han cambiado muchas cosas desde que empecé de pastor. La verdad es que esta iglesia se ha transformado en muchos sentidos, no solamente en la parte material y cómo está construido el templo, sino en cuanto a su dinámica de trabajo, las personas que la componen y muchas otras cosas. Pero en particular, este año ha sido complicado, 2020. Ningún pastor y ninguna iglesia creo que estaba preparada para esto. Continuar como iglesia, pensar en estos 35 años hoy, en una situación tan complicada a nivel mundial, nos debe hacer buscar al Señor de todo corazón. Nos debe hacer más dependientes de Él. Nos debe hacer mejor iglesia, sirviendo a la gente que nos rodea y tratando de hacerlo mejor para Él. Por desgracia, no tenemos mucha idea de cómo hacerlo, porque las cosas han cambiado en algunos aspectos. Pero hasta donde ha sido posible, hemos intentado lograr seguir sirviendo a la iglesia y mantenerla unida. Si usted está viendo este video hoy, a 35 años de que inició esta iglesia, y quizás usted lo vea mucho después, recuerde esto: en este tiempo de la pandemia la iglesia permaneció trabajando, y parte de lo que usted ha visto es lo que estamos haciendo hoy, el trabajo durante la pandemia. Pues hemos estado pendientes llamándoles por teléfono, tratando de auxiliarles en sus necesidades, que básicamente pues son lo económico. No les damos dinero, pero sí procuramos acercarles una despensa pues que cubra ciertas necesidades, ¿no? Algunas despensas fueron dadas por parte de la iglesia y otras también fueron donadas por la misión que dirige el hermano Rich aquí en México. Pues en eso básicamente hemos trabajado, estar pendiente de ellos con llamadas telefónicas, en oración y pues escuchando también. En algunas veces solo lo que ellos necesitan es que estemos pendientes de ellos, que les hagamos saber que estamos bien, también nosotros como iglesia, pero pues básicamente es lo que hemos hecho. Bueno, pues la pandemia comenzó en China en el 2019. Nosotros pues no nos imaginábamos todo lo que iba a ocurrir, ni mucho menos que íbamos a estar en confinamiento durante tantos meses. Creíamos que iba a ser solo unas semanas. No nos preparamos para nada en la forma en la que íbamos a continuar. Pues el pastor iba a continuar dando nuestros cultos. No imaginábamos lo que iba a pasar. La verdad es que yo creo que todos pensábamos que sería cuestión de algunas semanas y regresaríamos a la iglesia. El servir a Cristo ha sido bastante significativo porque, bueno,
nosotros, junto con mi esposo, estaba yo apoyándole en el servicio de evangelismo, mismo que hacíamos algunos alimentos, se preparaban, incluso se le conoce como el ministerio de tortas, y íbamos al hospital que está justo enfrente de la iglesia a entregar pues estos alimentos y a compartir con la gente. Estábamos muy acostumbrados a estrechar a la gente, a hablarle de la palabra, a entregarle pues cada 15 días la palabra de Dios. El pastor nos acompañaba también, y pues en este tiempo ver que Dios no ha dejado de mirarnos, de hacernos saber que somos especiales para Él, y en la forma en la que estamos sirviendo hoy, pues nos gusta ser útiles a Él, y pues le agradecemos mucho tanta su fidelidad que ha tenido con mi familia y con todo su pueblo, con toda la iglesia, estoy segura. El reto fue conocer los medios de comunicación o los medios en donde trabajar un video. Para mí, yo ya había trabajado anteriormente con un programa, pero pues no era algo que hiciera de una forma cotidiana o que conociera muy bien. Así que el reto fue adquirir un nuevo programa que me permitiera darle más diseño, más presentación a los cultos y conocerlo. Tuve que aprender, tardé horas, había veces que me tardaba muchísimo editando un video, ahora lo hago yo creo que a la mitad del tiempo en la que lo hacía las primeras veces. Y pues hemos estado aprendiendo, ese es el reto, pero pues lo mismo puedo decir, Dios no falla, yo sé que Él da todas las capacidades y el conocimiento, y aquí estoy. Pues primeramente era algo que no sabíamos cómo empezar para grabar. Normalmente el grabar videos pues podía haber sido de la manera más sencilla, como presentarte en la iglesia, grabar tú mismo el video, traerlo a la computadora. Nuestros mismos hermanos de la iglesia son quienes han tenido también que aprender a los medios pues virtuales para poder enviar un video. ¿Cómo se realiza? El hermano pastor le entrega a cada persona el servicio que va a dar, ya sea, no sé si va a participar en la sección de oración, de lectura, de oración final, de anuncios. El pastor reparte todos los papeles que se van a dar en este culto, y pues nuestros hermanos nos hacen el favor de grabarlos desde sus hogares. Ellos se arreglan, se ponen muy guapos, muy presentables para este tipo de cosas, de videos, y nos los envían por medio de WhatsApp. Ahí yo los descargo, el pastor me envía todo el programa que se va a trabajar, lo descargo, lo llevo a mi carpeta, y pues todo eso es lo que se va a ir poniendo en la interfaz o en el programa de edición de videos. Yo sé y llevo en mí pues esa responsabilidad de que si yo no me pongo las pilas o no lo hago a tiempo, no sale. Los medios de virtuales o las computadoras son a veces muy engañosas, como puede salir muy rápido, como puede tardarse muchísimo, y sí me ha tocado tener este tipo de situaciones en las que lloro definitivamente porque el programa no avanza, la computadora se queda parada, ya está terminando el programa de cargarse, el programa de cargarse a la plataforma, y resulta que pasan minutos y no termina. Entonces llega el momento en el que tienes que decidir detenerlo y volverlo a subir, o ya definitivamente esperar, pero eso quita tiempo. Entonces es algo que se tiene que hacer en cuestión de tiempo, muy rápido, para que pues todo salga a la hora que es, porque nuestros hermanos pues esperan el culto, y sí es una responsabilidad bastante fuerte. Pues sí, o sea, sin duda Dios en el servicio siempre está tocando mi corazón, o sea, y creo que cada persona que ha llevado un servicio sabe que Dios nos trata a través de lo que hacemos. Y pues sí, ha llegado momentos en los que entra pues
el miedo, la ansiedad, la desesperación, por lo mismo que les comentaba de que puede que el programa te funcione, puede que no, puede que todo quede en tiempo y forma o puede que no. Yo solo termino con la frase de los aciertos, si hubo errores son míos y los aciertos son siempre y serán de un poder superior. Entonces pues yo sigo con esto, me gusta mucho, yo le agradezco a Dios que me haya puesto ahora sí que a servir de esta forma, de la forma que sé hacerlo. Y aquí estamos en el 2020, a finales de octubre, en una celebración más de aniversario de nuestra iglesia. Pues seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Cristo viene pronto y sigue revelándose en nuestro mundo. Pues muchas gracias, hermano. Espero que para ustedes también este tiempo siga siendo también de mucha bendición. Pasamos momentos muy hermosos, muy hermosos, que solamente Dios los da. Y que así transcurrieron esos años, con trabajos, con angustias, con problemas, pero siempre llenos de amor hacia nuestro Señor, llenos de ese amor incalculable que nos da el Señor. Y yo, en lo particular, me he sentido inmensamente, ¿cómo puedo decir? Un privilegio muy grande. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que, hermanos, yo deseo de todo corazón que ustedes estén bastante bien y que todo sea para bien en nuestras vidas. Así, permítanme orar por todos ustedes. Padre nuestro, te damos gracias porque, Señor nuestro, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor nuestro, que todo esto que nos sobreviene sea para bien. Señor nuestro, tú en tu palabra nos dices que todo es para bien. Ahora, Señor, bendice a todos mis hermanos, a toda la congregación, tanto de Benecer como la misión de Santa Cruz. Bendícelos grandemente y así, Señor, tu nombre siga siendo glorificado. Padre nuestro, glorificado en ese bendito y santo nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.